Buenas noches, Dios le bendiga. Ya oró nuestro hermano Ricardo por la palabra, hermano, así que vamos a Isaías capítulos 42, vamos a tratar de avanzar lo más que podamos, porque si no aquí va a venir el Señor y nosotros vamos a seguir en Isaías, ¿verdad? Vamos a tratar de avanzar lo más que podamos. Tampoco llevamos prisa, ¿verdad? No son competencias, pero ni son carreras. Recuerde que nosotros estamos mirando las cosas, pues digamos, desde nuestro punto de referencia, de hoy hacia atrás. Y a lo mejor usted, en unos años más adelante, cuando mire hacia este tiempo, pues usted va a tener un contexto diferente al que está teniendo hoy. No sé si me estoy explicando. Hace un par de 2, 3 años, pues ahorita ya no podemos nosotros mirar lo que sucedió en relación a la cuestión sanitaria que hubo de una manera pues diferente, ¿no? A como estaba sucediendo en ese momento. No sé si me estoy explicando, ¿no? Entonces siempre cuando nosotros vamos caminando en la vida, en la historia, pues siempre es diferente ver las cosas en el momento que se están viviendo que después de que han sucedido. Nosotros estamos mirando hacia atrás todo lo que los profetas escribieron con relación a una realidad que ellos vivieron en su momento. Ellos tuvieron un contexto en su momento, una situación en su momento, ¿verdad? Y ellos escribieron muchas de las cosas que escribieron, las escribieron de acuerdo a ese momento que ellos les tocó vivir. Pues si yo le dijera que hiciera sus memorias del 2020 y de 2021, pues serían de X manera, ¿no? Si yo les pidiera que las escribiera ahorita, seguramente las escribiría con un estado de ánimo y una información y una situación diferente a que si yo le hubiera dicho hace 2 años cómo está viviendo tu vida, pues entonces usted lo hubiera escrito de una determinada manera. No sé si me estoy explicando. Entonces muy importante esto, indudablemente que Dios, todas las cosas, hablando de lo que el Señor nos dejó en su palabra escrita, están inspiradas para también ahora nosotros en nuestro tiempo, nos sean, como dice la Escritura, toda la Escritura es útil, ¿para qué? Para enseñarnos, para redarguirnos, para instruirnos, para corregirnos, ¿no? Pero nosotros tenemos esa situación, no sé si me estoy explicando. Entonces, es importante cuando venimos a estudiar la palabra que tratemos en primera instancia a ubicarnos, tratar de ubicarnos en ese tiempo, en los zapatos del que está escribiendo, en los zapatos, por decirlo en un sentido coloquial, de aquellos a quienes se les escribieron las cosas. Y yo sé que pues a lo mejor no vamos a ser todos expertos en historia, ni mucho menos, pero sí es importante hacernos esas preguntas, ¿no? Nosotros mismos cuando estamos estudiando la palabra, para no pasar así nada más, como dicen, de noche, ¿no? Así se dice coloquialmente cuando alguien fue a la escuela y le dicen, oye, pues pasaste de noche, pues porque pasó por los 3 años de la secundaria y no se le quedó nada como al teflón, ¿no? O pasó por la prepa y no se le quedó nada como al teflón igual, y pasó por la universidad y como si no hubiera pasado por la universidad, pasó de noche, ¿no? Entonces cuando leamos la escritura, indudablemente que Dios en su misericordia, cuando nosotros la abrimos y le decimos al Espíritu Santo que nos hable, pues Él va a hablarnos a través de su palabra. Pero siempre es bueno cuando nosotros, aparte de leerla y estarla considerando, pues hagamos estas reflexiones. ¿Por qué escribió lo que escribió? Por ejemplo, en este caso Isaías. ¿A quién se lo escribió? ¿Cuándo se lo escribió? ¿Para qué se lo escribió? Y bueno, lo que estamos tratando de hacer a través de todas estas meditaciones que estamos teniendo es ayudarnos a tener un poco más de contexto de por qué se escribieron las cosas, quién las escribió, a quién se las escribió, los momentos que ellos que estaban viviendo, ¿ok? Y cómo eso Dios también lo usó para dejar testimonio de lo que Él es. Recuerde que los profetas, Dios los levantó no para estar prediciendo específicamente el futuro. O sea, la labor del profeta no es estar hablando del futuro necesariamente, ¿no? Sino la labor del profeta era
ser una voz de parte de Dios a su pueblo para, pues como la misma palabra acabamos de decir, para redarguirle, para llamar su atención, para corregirle, para instruirle. Amén. Entonces es importante que nosotros tomemos en cuenta eso, ¿no? Y en esta sección de Isaías que estamos estudiando a partir del capítulo 40, recuerde que del capítulo 40 al capítulo 66 de Isaías estamos viendo esta segunda parte y está dividida en 3 secciones, del capítulo 40 al 48, del 49 hasta el 56 y así hasta el 66, ¿no? Y en esta sección que estamos estudiando, Isaías 42 y 43, el Señor nos va a dejar ver a través de su siervo Isaías, del profeta Isaías, el cuidado que Dios tiene para con su pueblo. Recuerde que cuando Isaías está escribiendo, preponderantemente, ¿a quién le está escribiendo? ¿Al pueblo qué? De Israel. En cuanto a la carne, al pueblo de Israel, que literalmente o en cuanto a su naturaleza, hablando de genética, desciende de Abraham. Pero que en un sentido, cuando nosotros vemos todo el contexto de la Escritura, nos vamos a dar cuenta que Dios desea hablarle a ese pueblo que más allá del aspecto físico, es un pueblo que tiene un sentido, un carácter espiritual. Eso nos lo va a enseñar la Escritura en el Nuevo Testamento. Entonces, alguna vez ya naturales de Abraham, sino que son hijos de Abraham todos aquellos que han creído en la promesa que Dios le dio a Abraham. En ti serán benditas, en tu simiente, serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Y quién es la simiente de Abraham? Dice Gálatas, no son muchas simientes como estuviera hablando de muchos, sino está hablando de una persona, de la simiente, del hijo de la promesa. Y ese hijo de la promesa, que le fue dada desde el principio a Eva, ¿se acuerda? Que Dios le dijo a Eva que de su simiente iba a levantar a alguien que iba a aplastar la cabeza de la serpiente, aunque la serpiente le iba a morder el calcañar. Ahora, yo le estoy hablando de todo esto en base a lo que está en la Escritura. Ya digo, tampoco me puedo detener en muchas cosas porque si no, no nos da el tiempo. Y ahora, ¿por qué estoy hablando de esto? Porque vamos a entrar a Isaías capítulo 42. Cuando usted lee la Escritura, por ejemplo, ahí en Isaías, le voy a poner un ejemplo, Isaías 41, y ¿por qué quiero hacer algunas aclaraciones para ayudarlo a usted? Cuando esté leyendo la palabra, tratemos de hacerlo. Eso que le estoy diciendo, pues no es porque yo ya soy un experto en eso. Cada día yo estoy también aprendiendo de estas cosas. Fíjese, en Isaías 41, versículo 8, dice, pero tú, Israel, siervo mío eres. Aquí este Israel está hablando de qué Israel. Si nos remontamos a los tiempos de Isaías, cuando Isaías escribió esto, ¿a qué Israel está hablando? ¿Al Israel espiritual o al Israel físico? Al Israel físico. ¿Sí? ¿Me va siguiendo? Ahora, ponga atención. Pero tú, Israel, ¿cómo le llama Dios en ese momento a través del profeta Isaías al pueblo de Israel en cuanto a la carne? Su siervo, ¿ok? Vaya poniendo atención. Tú, Jacob, aquí pues, lo remarca, ¿no? Tú, Jacob, es el patriarca, ¿verdad? Que es hijo de Isaac y nieto de Abraham. Dice, tú, Jacob, acuérdese que en Génesis se nos dice que Jacob y Israel, ¿quiénes son? Hablando del patriarca, la misma persona, ¿verdad? ¿Sí estamos? ¿Sí me está siguiendo? Ahora, todo esto que le estoy diciendo es porque yo entiendo, hermano, a lo mejor alguien que es todavía jovencito, así como, aparte que son jovencitos de edad, como Fernanda y Israel, pero son jovencitos en el Evangelio, Fernanda y ellos. Pero muchos de nosotros ya estamos un poco más veteranos, ¿no? Pero de todos modos no importa, veteranos o nuevos, todos estamos aprendiendo, amén. Entonces estamos hablando de la misma persona, entonces, pero tú Israel, siervo mío eres, tú Jacob, ese es un sinónimo, ¿no? Israel y Jacob, ¿vale?
a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Sí, Dios escogió al pueblo de Israel, dice Deuteronomio, no porque fueras mejor que los otros pueblos, sino yo te escogí como, si usted lee el Pentateuco, va a darse cuenta que Dios escogió al pueblo de Israel con varios propósitos, entre otros, ser un instrumento de juicio sobre las naciones a las que llegó a conquistar Israel cuando llegó a la tierra prometida. Pero también como un canal de bendición para traer a esta tierra, ¿a quién? ¿A quién Dios usó para traer a esta tierra? A Israel. Dios usó a Israel para traer a quién a esta tierra. A ver, dígame. Estamos entre preguntas y usted tiene que pensarle. A ver, piénsele. ¿A quién trajo Dios a esta tierra por medio del pueblo de Israel? ¿Qué ha marcado la diferencia en nuestras vidas y qué marca un antes y después? ¿A quién lo trajo? Dígalo sin miedo, si se equivoca, pues le corrijo. Pero hermano, me va a poner con convicción. ¿A quién? A Jesús, al Señor Jesús, al Mesías, amén. Descendencia de Abraham, mi amigo, porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú. Mi siervo eres tú, ¿de quién está hablando entonces en estos dos versículos? De Israel, ¿verdad? Del Israel en cuanto a la carne en el tiempo en que Isaías lo escribió, ¿sale? Entonces, usted cuando vaya leyendo la Escritura tiene que poner atención al contexto, a de quién está hablando la Escritura, de quién está hablando Isaías, porque en Isaías de repente va a hablar de mi siervo, refiriéndose al pueblo de Israel en cuanto a la carne, pero a veces se va a referir al Mesías, y a veces se va a referir, por ejemplo, a otros gobernantes como Ciro. Entonces, cuando vayamos leyendo la Escritura, no diga, ay, es que dice mi siervo. Bueno, pero ¿de qué siervo está hablando? Amén. Entonces es importante que vayamos nosotros. Esto yo le estoy así como que dando tips, ¿no? Para que cuando estemos leyendo la palabra, lo hagamos así, pensando y reflexionando y no nada más, pues nos vayamos así de corrido, ¿no? Ahora, versículo 1 del capítulo 42, vamos a ver. Ahí, de hecho, en su Biblia, ahí no son inspirados ni los versículos, ni los capítulos, ni los títulos, ni las referencias que vienen a pie de la Biblia, nada de eso es inspirado. Pero son ayudas que hombres estudiosos de la palabra, gente que ha invertido tiempo y su vida en ello, pues nos han dejado algunos elementos para tener cierta orientación y nosotros guiarnos, o sea que no estamos tan a ciegas, ¿no? Pero sobre todo, indudablemente tenemos ¿a quién? Fuerte, no tenga miedo. Tenemos al Espíritu Santo, el cual nos guiará a toda verdad y a toda. Amén. Bueno, entonces dice el 42:1, dice, he aquí, ahora fíjese, he aquí mi siervo. Vamos a leer el contexto para saber, entonces, mi siervo, ¿a quién se refiere? ¿Al del capítulo 41 o a quién más? Vamos a ir viendo con calma, pero yo quiero tratar de ayudarlo y enseñarle y mostrarle cosas para que vayamos así desglosando y usted también aprenda a desglosar, a desmenuzar el queso Oaxaca, ¿sale? Dice aquí mi siervo. ¿Cuál siervo? Vamos a seguirle. Yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. Pareciera que se está refiriendo al siervo que acabamos de leer en el capítulo 41, que también dice que él lo escogió, ¿sí? ¿Vamos bien? Vamos a seguir leyendo. Dice, he puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. Entonces, si da cuenta, empieza a haber algunos rasgos de distinción entre este siervo del capítulo 42 y el siervo del capítulo 41. Vamos a seguir leyendo. Dice, no gritará ni alzará su voz. Entonces, ¿estará hablando de una nación o de una persona? Vamos a quedarnos con esa pregunta. ¿Está hablando de una nación como lo estaba haciendo en Isaías 41 o estará hablando de una persona? Vamos a seguir leyendo. No gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pabilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia.
no se cansará ni desmayará hasta que se establezca en la tierra justicia y las costas esperarán ¿qué? Su ley. Esta es una palabrita muy importante. Porque está diciendo que este rey va a traer ¿qué? Aparte de justicia, al final, ¿qué dice el versículo 4? Su ley. Su ley. ¿Y quién es el que trajo, de acuerdo a lo que está en Pentateuco, la ley? ¿Quién trajo la ley? ¿Quién reveló la ley? ¿Quién mostró la ley? ¿Quién dio la ley? Dios. Claro que usó como instrumento a Moisés, pero ¿quién se la dio? ¿Sí? Así es importante todo esto. Entonces, cuando dice su ley, entonces ya decimos, caray, pues no puede referirse al pueblo de Israel. ¿Estamos de acuerdo? Porque está hablando de su ley. ¿Y quién dio la ley? Dios. Entonces, ya podemos decir que entonces no está, al menos ya podemos decir que no está hablando del pueblo de Israel en cuanto a la carne, ¿sí me explicó? Entonces estamos hablando de que o es una persona o es Dios. Pues aquí, como bien dijo nuestra hermana Martita, que está hablando de quién, de Dios, ¿ok? ¿Sale? ¿Vamos? ¿Bien? Dice, así dice Jehová Dios. Entonces, como que se da cuenta, viene hablando de mi siervo, dice, ¿y quién está hablando? ¿Quién dice mi siervo? Jehová Dios. Pero dice que ese Jehová Dios que está hablando a mi siervo, dice que ese es mi siervo, ¿qué va a traer? La ley y la justicia, ¿no? ¿Sí se da cuenta? Creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que por ella andan. Yo Jehová te he llamado. ¿De quién está hablando? Pues de Isaías, del versículo 1, ¿verdad? Yo Jehová te he llamado. O sea, está hablando de quién? Del versículo 1, de mi siervo, ¿verdad? En justicia, y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo. ¿A cuál pueblo? Al pueblo de Israel. Entonces ya podemos aquí con estos elementos decir que el siervo de Isaías 41 que acabamos de leer hace rato al principio es diferente a este siervo del que está hablando Isaías 42. ¿Se dan cuenta? ¿Sí vamos desglosando deshojando la margarita? Dice, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo. Fíjese, dice que este siervo va a ser enviado para traer justicia y a través de la verdad va a traer la ley y que aparte Dios lo va a poner, ¿por qué? Por pacto al pueblo, ¿ok? Por luz, ¿verdad? De las naciones, fíjese. Y este siervo dice, ¿qué más va a hacer? Para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión, a los que moran en tinieblas. Yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza. Bien, vamos a ver Mateo 12. Mateo 12, no pierda ahí la escritura en Isaías 42, pero vamos a ir a Mateo 12. Recuerde que nosotros creemos que la escritura, la revelación de Dios está manifestada a través de lo que nosotros conocemos como Antiguo y Nuevo Testamento, ¿ok? Entonces ahora vamos a ver el Nuevo Testamento. Y en el Nuevo Testamento está el cumplimiento de las cosas que están escritas en el Antiguo Testamento, ¿de acuerdo? Mateo 12, 17, fíjese. Vamos a leer desde el versículo 15. Sabiendo esto, Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente y sanaba a todos. Y les encargaba rigurosamente que no lo descubriesen, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, fíjese, ¿a quién está haciendo referencia el Señor Jesús? A Isaías. Dice, he aquí mi siervo a quien he escogido. Está hablando de Isaías capítulo ¿qué? 42. ¿Sí? Entonces, no sé si usted se emociona, pero yo sí.
Dice, he aquí mi siervo a quien he escogido, mi amado a quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá, ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará, el pabilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio, y en su nombre esperarán, ¿qué? Los gentiles. Entonces, Isaías 42, ¿de qué siervo está hablando? Del Mesías, del Señor Jesús. Amén. Entonces es importante. Digo, no me voy a detener aquí, porque tampoco, le digo, no nos va a dar la vida. Usted ya en su casa, pues, se va a dar cuenta del carácter aquí habla del carácter de la obra del Señor, ¿verdad? Una persona que aquellos que estaban, orgullosos de su religiosidad, pues les hablaba con amor, pero les señalaba su hipocresía, ¿no? Pero aquellos que estaban como ovejas sin pastor, como aquellos prostitutas, aquellos publicanos, aquellos desamparados, aquellos ciegos, aquellos que no tenían esperanza, ¿qué hacía el Señor? Se acercaba a ellos, ¿verdad?, para darles palabra de vida eterna, ¿verdad? Y no hacía distinciones, ¿verdad? No hacía distinciones. Para mostrar al Señor, el Señor su misericordia y su bondad. Vamos a ver Hechos capítulo 17. Hechos capítulo 17, versículo 24 y 25. Entonces usted se da cuenta que en la palabra, en el Nuevo Testamento, está el cumplimiento de la palabra profética, ¿verdad? En Atenas, déjame ver si estoy bien, si no me equivoqué. Sí, está bien. Dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Eso está en Isaías 42:5. Así dice Jehová, el Dios creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que por ella andan. ¿A qué está haciendo referencia Pablo cuando le está hablando a los atenienses? A Isaías capítulo 42. ¿Se da cuenta? ¿O está con cara de what? ¿O ya se durmió? A ver, vamos a ver Lucas 2:32. Lucas 2:32. Dice así la escritura en Lucas 2:32. Está el Señor, fue llevado por sus padres al templo del Señor Jesús cuando era pequeño, cuando era un bebé, tenía apenas 8 días de nacido. Y había un hombre anciano que se llamaba Simeón, y él ahí tomó en sus brazos al Señor Jesús, que tenía 8 días de nacido. Dice el versículo 29, él levanta una oración tomando en sus brazos al Señor y dice, ahora, Señor, pero dirigiéndose al Padre, ahora, Señor, despide a tu siervo en paz conforme a tu palabra. Dice, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Versículo 32 de Lucas, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Eso está en Isaías 42:6. O sea, si usted ve Isaías 42:6, dice, yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. Entonces, este hombre anciano, Simeón, estaba viendo el cumplimiento ¿de qué? De una profecía. Ahora, ¿por qué? Y déjeme nada más detenerme aquí tantito. Cuando nosotros vemos la Escritura, aquí nos damos cuenta de la omnisciencia de Dios.
como él, conociendo las cosas, y él habiendo preparado de antemano algunas cosas en cuanto a su voluntad perfecta en su soberanía, ¿verdad? Él dejó testimonio de esas cosas para que cuando sucedan, bueno, en este caso estamos comparando dos tiempos ya pasados, el de Isaías cuando él escribió, y después en Lucas o en los evangelios cuando ya se da el cumplimiento, ¿verdad? Y podamos darnos cuenta de que nuestro Dios es veraz, que cuando Él dice algo, se va a ¿qué? El cielo y la tierra, dice el Señor, pasarán, pero mis palabras no pasarán. Entonces, por ejemplo, hace rato hablaba con alguien hablando del juicio venidero, del juicio eterno. O sea, el Señor habla de un juicio venidero, ¿verdad? De un juicio eterno, en el que va a haber dos juicios, ¿no? Ahorita no me voy a detener mucho, va a haber dos juicios, ¿verdad? Pero indudablemente que todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo, unos pues para recibir su sentencia en cuanto a su perdición eterna, y va a haber otro juicio para aquellos que habiendo sido sus hijos, de todos modos va a haber un juicio en el que va a haber recompensas o premios, déjeme así llamarlo como dice la Escritura, ¿no? Pero como quiera, todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo, pero bajo diferentes condiciones. No sé si me estoy explicando, y después, cuando lleguemos a algún tema de eso, lo estaremos tratando con más detalle. Entonces, vamos a ver Hechos 13:47. Entonces nos damos cuenta que el Señor pues cumple su palabra, amén. Y el estudiar las profecías pues nos ayuda a nosotros a afirmarnos en la verdad del Señor. Hechos 13:47, aquí Pablo está dando testimonio, y fíjese, Pablo ahí junto con Bernabé dice el versículo 47 de Hechos 13, dice, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación, ¿hasta qué? Hasta el último de la tierra. O sea, Pablo como apóstol a los gentiles, como enviado a los gentiles, él había entendido que cuando Isaías se refiere, que es el mismo Isaías 42:6, dice, te pondré por pacto al pueblo por luz, ¿de qué? Estaba hablando de qué? De todas las naciones. Hablando de que la salvación no iba a ser algo exclusivamente para ¿quién? Para una sola nación en cuanto a la carne, sino que la luz del Señor, la salvación del Señor, la justicia del Señor, ¿para quién iba a ser? Para todas las naciones, ¿verdad? Y nosotros ahora, después cuando veamos esa parte de Isaías, nos ha llamado a nosotros a ser pregoneros de justicia, ¿verdad? Pregoneros del Evangelio, ¿verdad? Vamos a ver y de Hechos 26, 23. Hechos 26, 23. Aquí Pablo dando testimonio también, ¿verdad? Cuando ya lo habían apresado. Bueno, vamos a leer desde el versículo 22 para estar un poquito en contexto. Recuerde que Pablo había sido calumniado por los judíos religiosos del tiempo de él. Versículo 22, estando ahí relatando su testimonio, dice, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, dice Pablo, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes. Fíjese, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que había de qué. O sea, usted me va a decir si es importante o no es importante conocer y estudiar y saber lo que dice el Antiguo Testamento. ¿O somos mejores que Pablo? Somos más entendidos que Pablo. O sea, como lejos dice nuestro pastor, no le llegamos ni a la uña, ¿verdad? Pero entonces si Pablo, como pregonero, como estandarte, como alguien que Dios levantó para dar testimonio, estaba consciente de la importancia de dar testimonio basándose ¿en qué? En los profetas y en el Pentateuco, en la ley. Entonces, cuando usted dice, ¿sabes que me aburre
Me aburre leer los profetas. Pues a mí también me aburría. Es que me aburre leer el Antiguo Testamento. Le animo en el amor del Señor a que se quite esa palabra de su cabeza. Es que me aburre leer el Antiguo Testamento. Es que no le entiendo. Pues hay que estudiar, hay que orar, hay que meternos a la palabra del Señor. A veces la intención de esto es que ustedes, no se espera que que a mí me toque ahí, cuando me toca, pues esté estudiando los profetas, ¿o sí? De por sí le digo, pues aquí vamos, y a lo mejor acabamos cuando, a lo mejor me voy antes y no acabamos, ¿verdad? Pero no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que había de suceder. Amén. Pues es importante que nosotros conozcamos la Escritura completa, el Antiguo y el Nuevo. Ahora tenemos nosotros la ventaja de que tenemos más revelación en ese sentido, ¿no? Porque ya está el Nuevo Testamento y nos da más luz con respecto al Antiguo, ¿no? Tenemos ventaja, hermano. Pero fíjese, 2 puntos, dice, y Moisés dijeron que había de suceder que el Cristo, o sea, el Mesías, había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos. ¿Para qué? ¿Para qué murió y resucitó el Señor? Para anunciar luz al pueblo y a los Isaías 42, 6. ¿Para qué murió el Señor y para qué resucitó? Para anunciar luz al pueblo y a los gentiles, a las naciones. ¿Sí me va siguiendo? Entonces vamos a regresarnos a Isaías 42, ¿no? Bueno, eso fue solamente así digo, yo me voy a empezar a ir un poco más en algunas cosas, no voy a tener casi en muchas partes, porque le digo no va a dar tiempo, no nos vamos a detener en algunas partes más, de las más importantes, que a mi juicio, para yo compartirle, pues vamos a ir así desmenuzando, pero otras nos vamos a ir así un poquito más rápido, ¿no? A partir del versículo 10, el Señor se manifiesta a través de Isaías ese cántico de alabanza. Entonces, a veces pensamos, le he dicho en otras ocasiones, que solamente en los Salmos es el libro por excelencia del cántico y de la alabanza al Señor en el Antiguo Testamento, pero encontramos que no solamente en los Salmos hay cántico y alabanza al Señor, hay cántico y alabanza en Pentateuco, hay cántico y alabanza en Cantares, hay cántico y alabanza, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso en 1 de Samuel, en 2 de Samuel, hay cántico y alabanza aquí, en Isaías. Entonces, entendamos eso, hermanos, que parte de la vida de una persona que ha sido redimida por el Señor es estar buscando con todo su corazón en todo momento, y usted, pues no nos vamos a detener a eso, ¿verdad? A tener un cántico, dice el versículo 12, den gloria a Jehová y anuncien sus loores en las costas, ¿verdad? Y ahí habla de todo lo que nosotros podemos expresarle en ese sentido. Y a partir del versículo 18, fíjese, hasta el versículo 25, vuelve a hablar otra vez de otro siervo, fíjese. Aquí vuelve a hablar de otro siervo. Ahora fíjese, usted cuando vaya leyendo la Escritura tiene que ponerse así, tenemos que ponernos listos y que el Espíritu Santo nos ayude. Versículo 18, sordos, oíd, y vosotros ciegos, mirad para ver. ¿Quién es ciego sino mi siervo? ¿De qué siervo ahora estará hablando aquí? ¿Estará hablando del siervo de Israel? ¿O estará hablando del Mesías como siervo? ¿De qué siervo estará hablando? Pues de Israel, por el contexto, por eso es importante leer las palabras, hermano, para que no se haga bolas. Algunos hacen casi como, pues no sé, y que vamos a leer. Dice, ¿quién es ciego sino mi siervo? Evidentemente no está hablando del siervo que acabamos de leer del Mesías, por lo que va siguiendo diciendo. ¿Quién es sordo como mi mensajero que envié? Aquí, ¿a cuál mensajero se está refiriendo? ¿Al mensajero de Isaías 42 que acabamos de leer al principio? ¿O al mensajero que también Dios había llamado a Israel para anunciar a las naciones la misericordia y la bondad del Señor? Vamos a seguir leyendo, que todavía tienen cara de duda. ¿Quién es ciego como mi escogido y ciego como el siervo de Jehová? Entonces, cuando leemos esto y no tenemos todo el contexto, nos vamos perdiendo. Fíjese.
que ve muchas cosas y no advierte, que abre los ojos y no oye. Está hablando, ¿verdad? Está preguntando. Jehová se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y engrandecerla. Mas este es pueblo, ¿qué? Entonces ya se da cuenta del contexto. Entonces este siervo, ¿a quién está haciendo referencia? Al pueblo. ¿A cuál pueblo? Al pueblo de Israel. Sí, tenemos que ir ligando, ¿verdad? Y pisoteado, dice, todos ellos atrapados en cavernas y escondidos en cárceles, son puestos para despojo y no hay quien libre, despojados y no hay quien diga restituir. ¿Quién de vosotros oirá esto? ¿Quién atenderá y escuchará respecto al porvenir? ¿Quién dio a Jacob en botín y entregó a Israel a saqueadores? ¿No fue Jehová contra quien pecamos? No quisieron andar en sus caminos ni oyeron su ley. ¿Se da cuenta del contexto? ¿Quiénes no oyeron su ley? El pueblo de Israel. Entonces, cuando dice, ¿quién es ciego? Si no mi siervo, pues el pueblo. Y porque también, ya acuérdense que ya pasamos hace mucho tiempo por Isaías, los primeros capítulos, donde Dios en el principio de Isaías le dice, venid y estemos a cuentas, ¿no? Por tanto, dice, estábamos donde, en el 24, ¿verdad? No quisieron andar en sus caminos ni oyeron su ley. Por tanto, derramó sobre él el ardor de su ira y fuerza de guerra. Le puso fuego por todas partes, pero no entendió y le consumió, mas no hizo ¿qué? Caso. Entonces está hablando del pueblo. Recuérdese que todo esto traemos un contexto donde Dios una y otra vez levantó, como dice la Escritura, el Señor le dijo a Jerusalén, ¿se acuerda cuando el Señor entró a Jerusalén? ¿Qué hizo el Señor cuando entró a Jerusalén en la última semana para morir? Lloró, ¿no? ¿Por qué lloró? Por Jerusalén. ¿Por qué? Porque cuántas veces le dijo el Señor, cuántas veces no quise, como la gallina, juntarlos, pero ustedes ¿qué? No quisieron, ¿verdad? No quisieron. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y a los que te son, ¿qué? Enviados. Y no era la excepción, ¿verdad? Después, así a manera de corolario, Isaías se dice que fue matado por el hijo de Ezequías, por Manasés. Se dice que murió aserrado durante un tiempo en el que hubo una idolatría y una maldad tremenda durante ese reinado. Pero sigamos, ¿no? Entonces, Dios hermano, estas son, aplicaciones, pues ya cada uno tiene que ir, ahora sí como dice el Señor, pues el que tiene oídos, oiga lo que el Señor también nos llama a nosotros la atención en ese sentido, ¿no? Cuando Dios nos habla, cuando Dios nos quiere que enderezcamos el camino, cuando Dios nos llama la atención con respecto a alguna actitud, algo que no estamos haciendo correctamente, cuando Dios quiere que cambiemos una manera de ser, un pensamiento, pues Dios espera de nosotros ¿qué? Pues un arrepentimiento de eso que nos está señalando, ¿verdad? Y que nos volvamos a Él y que no seamos necios, obstinados y que pues endurezcamos nuestro corazón, endurezcamos nuestra cerviz y pues a lo mejor teniendo ojos, pues no ver, ¿verdad? Teniendo oídos no escuchar, pero no porque no tengamos capacidad auditiva o capacidad visual, sino porque endurecemos nuestro corazón y Dios espera que nosotros, pues son ejemplos también para nosotros, para que no pequemos también de esa manera, ¿verdad? Y seamos que un pueblo obediente al Señor, ¿verdad? Y bueno, pues ahí a lo mejor vamos a dejar aquí para no meternos a Isaías 43, pero nada más déjeme decirle que Isaías 43 va a hablar acerca de esa superioridad que encontramos en nuestro Señor. Nuestro Señor es como dice la Escritura, nuestro Redentor. Ahí, cuando lea ahí en su casa, al rato llegue y cuando esté leyendo Isaías 43, subraye donde dice Redentor, Creador, Salvador, ¿verdad? Y se va a dar cuenta de todo lo grande y lo magnífico que es nuestro Dios, ¿verdad?
que Él es grande en misericordia, ¿verdad? Y que cuando Él habla de, por ejemplo, no temer, pues está hablando de un no temer bajo la base de que nosotros nos hemos vuelto al Señor, de que nosotros nos hemos humillado y hemos entregado nuestra vida al Señor, ¿verdad? Bueno, hay muchos versículos, por ejemplo, Isaías 43:11 dice, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Amén. El versículo 12 es el que luego usan es la base de los testigos de Jehová para decirse que son testigos, ¿no? Pero este libro de los Hechos dice que, pues que no solamente está hablando de esos testigos. ¿Quiénes son testigos según Hechos 1:8? ¿Quiénes son testigos según Hechos 1:8? ¿Ah, ya se le olvidó Hechos 1:8? ¿Quiénes son testigos del Señor? Pues todos los creyentes en Jesús, en el Mesías, amén. Fer, Israel, Angélica, Regina, todos. No voy a poner a pasar el lista, ¿no? Si hemos creído en el Señor en Jesús como nuestro Señor y Salvador, dijo el Señor, ¿me serán qué? Testigos. Es lo mismo que está diciendo aquí la Escritura, ¿no? Entonces, la gente dice ya, como casi dicen, como dice la canción, que a lo mejor con esta ya me despido. Dice, es que la Escritura no habla de la palabra Trinidad. Pues no necesita no va a existir la palabra Trinidad. Pero fíjese, ¿quién está hablando en el versículo 12? De Isaías 43. ¿Quién está hablando? Jehová, ¿no? Bueno, porque dice desde el 11, ¿no? Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien. Yo anuncié y salvé, hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros pues sois, ¿quién dice? Que yo soy. ¿Y qué les dijo Jesús a sus discípulos? ¿Qué les dijo? En Hechos 1:8. Ustedes me serán testigos, mis testigos, ¿no? Entonces, ¿no se parece ese versículo a este versículo? Y si aquí está hablando Dios, en Isaías 43:12 y en Hechos 1:8 está hablando el Señor Jesús muerto y resucitado, y está diciendo, ustedes sean testigos, yo les voy a dar poder, recibirán poder y me seréis, ¿qué? Testigos, mis testigos, según lo que dice Mateo. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones, ¿no? Ustedes son luz, ustedes son sal. Entonces, si aquí está hablando Dios, entonces, ¿quién es Jesús? Fuerte. Dios. ¿Sale? Y así, bueno. Versículo 14, así dice, Jehová, Redentor vuestro, el Santo de Israel. Versículo 15, yo Jehová, Santo vuestro, Creador de Israel, vuestro ¿qué? Vuestro Rey. Apocalipsis 20 dice que hay, si no 20 o 19 ahorita no me recuerdo, dice que cuando el Señor venga viene escrito y en su mulo está escrito, Rey de Reyes y Señor de señores. Pero aquí, ¿quién dice que es el Rey? Jehová. Y entonces, ¿por qué Jesús trae escrito Rey de Reyes? Bueno, está hablando en sentido figurado, ¿eh? Se dice que Él es Rey de Reyes y Señor de señores. ¿Por qué Él es qué? Eso, ya vamos. Me da gusto, hermanos, que vayan deshojando la margarita. ¿Sale, vale? Tranquilos, hermanos, estamos aquí todos queriendo aprender, nadie nació aprendiendo y yo también estoy aprendiendo juntamente con usted, amén. Y bueno, de eso se trata, y ayudarlo. Pero primero que tiene que estar aquí también metido en este soy yo, ¿verdad? Pero ayudándole a pensar y a meditar todos juntos y a saborear la palabra del Señor, ¿no? Y esa es la intención, que nosotros saboremos esto, porque si algo yo espero que se lleve de aquí, de todo lo que aprendí ahorita, que es que Dios es nuestro Redentor, nuestro Salvador,
Lea, por ejemplo, Isaías, le digo, llegue a su casa, lea nada más esos 2 capítulos, 42 y 43, que Él está por encima de todo Dios, hecho de madera, de hierro, de piedra. Que Dios es el Dios omnipotente, que sabe el futuro, que Él dice en la Escritura que Él escribió las cosas antes de que sucedieran para que sepamos que Él es Dios. Se lo dejo de tarea.